Watch. Les recordamos a todos los participantes que sus micrófonos permanecerán apagados, al igual que sus cámaras. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema podrán realizarlo en los grupos de WhatsApp, los mismos que serán recolectados al final para hacerlas al final. Agradecemos nuevamente a la doctora Shirley Rosero por la intervención del día de ayer, la cual abordó los temas de generalidades de embriología humana, en donde se explicó que en la tercera semana el proceso más importante es la angiogénesis. En la novena y la 12ª semana, el hígado es el encargado de la eritropoiesis y a la final de la 12ª ocurre en el vaso. Y para la semana 29, la formación de los hematíes está a cargo de la médula. También se mencionó que en la semana 21, el pulmón es el encargado de formar el surfactante y además el feto está muy propenso a sufrir de discapacidad por inmadurez nerviosa. Esos y otros fenómenos importantes que fueron mencionados el día de ayer por la doctora Shirley Rosero. Para esta segunda parte tendremos la participación del doctor Jefferson Arias. Es posgradista de emergencia con máster en VIH y los temas que el día de hoy serán expuestos son los siguientes: medicamentos contraindicados en el embarazo, trastornos congénitos más frecuentes en Ecuador y sus causas, y sobre todo la prevención de malformaciones congénitas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, soy el doctor Jefferson Arias, soy posgradista del área de emergencias y desastres. Estoy cursando mi segundo año de estudios de Universidad Central y como también ustedes, cuento con un masterado en el campo del virus de inmunodeficiencia humana obtenido en España. Les voy a hablar acerca de un tema que me pidieron hablar sobre ustedes, sobre principios netamente farmacológicos y también sobre las malformaciones congénitas más frecuentes que hay en el Ecuador. Para poder comenzar, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos que se pueden dar durante el embarazo que están permitidos y hay otros que en sí no se pueden dar. Y para eso hay que saber tener en cuenta que es un agente teratogénico y hay que saber que es aquel que actúa alterando el crecimiento, la estructura o la función del embrión o el feto en desarrollo. ¿Y para que este sea teratogénico? Este necesita que pueda pasar por la placenta, es decir, que existe un pasaje placentario del agente para ejercer su efecto teratogénico. Y este pasaje está determinado por un metabolismo materno, influenciado ya puede ser por la edad gestacional, la unión de proteínas, la carga iónica, la liposolubilidad y el tamaño molecular. También, la clasificación de los fármacos en función de su potencial teratogénico. Este es que debido al riesgo que comporta el consumo de fármacos durante la gestación, se han desarrollado múltiples clasificaciones para agrupar a los medicamentos en función de su riesgo teratogénico. Pero la más frecuente y utilizada en nuestro medio es la que se estableció la FDA, es decir, la Food and Drug Administration, que la distingue en 5 categorías, como ustedes lo pueden ver ahí. La categoría A es la que pone que hay estudios controlados en gestantes que no han podido demostrar el riesgo para el feto durante el primer trimestre. Y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores, por lo que la probabilidad de teratogénesis parece remota. Aquí, netamente en este grupo podemos encontrar los que son el ácido nicotínico, la levotiroxina, el ácido fólico y vitaminas que en sí ayudan para que tanto la madre como el embrión en desarrollo tengan una buena viabilidad. La otra categoría es la categoría B y en esta se puede distinguir dos supuestos. El primero se basa en estudios realizados en animales que no han demostrado un riesgo teratogénico para el feto, pero no existen estudios controlados todavía en mujeres embarazadas. Y el otro supuesto es que hay estudios con animales que han demostrado un efecto teratogénico no confirmado por estudios en embarazadas, es decir, solo en animales, durante el primer trimestre de gestación y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores. Es decir, que no se deben dar la categoría B son medicamentos que no se pueden dar durante el periodo de organogénesis en el primer trimestre de embarazo.
Aquí podemos encontrar ampliamente todo lo que son los antibióticos, como decir la ampicilina, la amoxicilina, la fotiricina, el cefaclor, la eritromicina y también fármacos usados como para la diabetes, como la metformina. Ahora bien, la categoría C. Aquí, en cambio, los estudios realizados en animales de experimentación han revelado efectos adversos en el feto, pero no hay estudios controlados todavía en gestantes. Aquí los fármacos incluidos en esta categoría solo deben utilizarse cuando los beneficios potenciales justifican los posibles riesgos para el feto. Aquí igualmente encontramos un subgrupo de medicación, ya puede ser igualmente medicamentos antituberculosos como la rifampicina o igualmente medicamentos para otro tipo de patología, es decir, como el uso de prednisona, el uso de salbutamol, la levodopa, el ketoconazol. La categoría D, ¿qué se refiere a esto en la categoría D? En cambio, en esta sí existe una clara evidencia de un riesgo teratogénico. Y aquí solo deben utilizarse en aquellos casos de enfermedad grave o ante una situación límite y que no existan otras alternativas más seguras, es decir, cuando ya dependa que la medicación que se deba usar así sea netamente esencial para poder salvar la vida a la madre, a pesar de que pueda causar un gran daño en el embrión en desarrollo. Aquí tenemos en cambio algunos fármacos como es el atenolol, el ácido valproico, la clortalidona, el diazepam, la doxicilina, el ibuprofeno, la indometacina, el naproxeno. Y la última categoría que nos habla la FDA es la categoría X. Aquí en cambio están incluidos los fármacos que están contraindicados en mujeres que están o puedan quedar embarazadas. Esta categoría fue realizada en estudios en animales donde se demostró la aparición de anomalías en el feto. E igualmente, aquí como en el caso de la talomida, que también se demostró que su efecto produce grandes efectos durante el desarrollo del embrión. Como aquí podemos ver, aquí es una lista netamente de los fármacos que se encuentran contraindicados durante el embarazo, que les hablé. Igualmente aquí está la categoría ABCDX, que es la que más se usa y es recomendada por la FDA. Es una lista amplia, es una lista en realidad difícil de aprender, difícil de entender, por lo que en realidad para lo que es el uso de antibióticos, en mi caso, en mi área se recomienda bastante el uso de lo que es la aplicación del Sanford, que es donde habla netamente sobre el uso de los antibióticos y sus dosis, su forma más habitual de administrar, las dosis más seguras y si está contraindicado o no durante el embarazo y cuáles serían cuáles serían los principios éticos para poder utilizarlo o no. Así que sí les recomiendo que si ustedes desean, descarguen la aplicación Sanford, que en sí no es gratuita, sí es pagada, se paga de manera mensual, pero es una gran ayuda en realidad, especialmente también en el área de la emergencia. Aquí les puse una lista sobre los agentes teratogénicos que nosotros usamos más frecuentemente, con los inhibidores del ECA para el tratamiento de la hipertensión arterial. Estos pueden producir, como ustedes pueden observar en la tabla, lo que es el oligoamnios, hipocalvaria, falla renal, anomalías cardíacas y el sistema nervioso central. La isotretiniona, medicamento usado para el tratamiento del acné, que puede producir malformaciones severas del sistema nervioso central, problemas cardiovasculares, endocrinológicas, el metrotexate, igualmente malformaciones craneoencefálicas, encefálicas, cardiopulmonares, gastrointestinales, la warfarina, un anticoagulante de tipo de antagonista de la vitamina K, que produce alteración del sistema nervioso central. Por cierto, igualmente ya salieron lo que son los medicamentos anticoagulantes de acción directa, que igualmente que que tienen ya una mejor recabida para el uso de los pacientes en periodo gestante. Anticonvulsivantes, que este es uno de los grandes mitos, en realidad, no decirse mitos, siendo el más difícil uso para las pacientes epilépticas que desean quedar embarazadas, dado que aquí se puede ver que el riesgo-beneficio, porque hay mujeres en realidad que prefieren quedarse embarazadas sin tomar su medicación
pero corren el riesgo que si presentan una convulsión y el aporte disminuye considerablemente para el embrión o para el feto según la semana de gestación, puede ser fatal igualmente, o como tomar a la misma. Así que es un riesgo al azar en este sentido. El misoprostol, tenemos también el litio, el metimazol, los ansiolíticos, los antidepresivos, la penicilamina y hormonas, que ustedes pueden ver ahí en el cuadro que les puse, cuáles son las mutaciones más frecuentes que estos causan. Ahora les voy a hablar especialmente sobre fármacos en el tercer trimestre de la gestación. Aquí tenemos algunos fármacos en realidad. Y les pongo esto porque es un caso especialmente significativo. Y es el uso de, como les dije, determinados fármacos en el tercer trimestre de gestación, dado que estos afectan o pueden hacerlo al recién nacido, provocando ciertas patologías de importancia. Estos efectos acostumbran a ser transitorios y leves, pero en ocasiones también pueden dar consecuencias graves para el futuro del desarrollo del niño. Entre ellos les voy a nombrar algunos, como es el ácido acetilsalicílico, que esto puede provocar anemia o hemorragias anteparto, posparto. Como saben, que la aspirina administrada en las últimas semanas de gestación tiene efectos sobre el mecanismo de la hemostasia materna y fetal, aumentando así el riesgo de hemorragia. Si nosotros administramos ácido acetilsalicílico a altas dosis, nosotros podemos producir un incremento de la motilidad perinatal y también un crecimiento intrauterino retardado. Y también se ha descrito una prolongación del embarazo, probablemente debido a su efecto de antiprostaglandínico. Otra medicación que también tenemos es el cloranfenicol. Como todos nosotros sabemos, es un antibiótico de amplio espectro. Este no debe de administrarse en el último trimestre de gestación ni durante el parto, debido al riesgo potencial de provocar lo que es el síndrome gris en el neonato, que es una patología ya no se ve tan frecuente, pero en su tiempo sí fue. Este síndrome gris, les voy a hablar un poquito nomás de síndrome gris porque es importante. Esta aparece especialmente a los 2 a 9 días iniciado el tratamiento y este se caracteriza por la debilidad corporal y color gris ceniciento que presenta el recién nacido, el neonato. Las crisis también provoca crisis cardiovasculares, cianosis, hipotensión, hipotermia, vómitos y problemas al succionar. La otra que nosotros tenemos es la fenitoína. Como sabemos, la fenitoína es una medicación anticonvulsivante. La exposición fetal a la fenitoína puede causar enfermedad hemorrágica del recién nacido, similar a la causada por el déficit de vitamina K. Es decir, igualmente es como si nosotros estuviéramos tomando warfarina, porque hay que acordar que los factores de coagulación 5, 5, 7 y 9 son K-dependientes, entonces la ausencia de esto puede provocar hemorragias. Otros fármacos que también tenemos que son un uso frecuente en el tercer trimestre de gestación, que se dan igualmente, tenemos el fenobarbital. Este provoca la disminución de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, igualmente que la fenitoína. En neonatos cuyas madres habían sido tratadas con fenobarbital, se ha visto que durante las 12 semanas antes del parto, este produce un síndrome de abstinencia, que es fatal para el neonato en realidad. Otra medicación son las sulfamidas. Esta es, para nombrarles un poquito así, esta no produce ninguna en realidad manifestación en el feto intraútero. Pero la importancia de esta es que sí puede tener una grave repercusión en el recién nacido. Como les dije, no causa la afectación fetal intraútero, ya que la bilirrubina libre se aclara a través de la placenta. Sin embargo, este fármaco puede tener un grave efecto sobre el recién nacido, dado que compite con la bilirrubina por los lugares de la unión a la albúmina, elevándose así los niveles séricos de la bilirrubina libre y por lo tanto se incrementa el riesgo de una hiperbilirubinemia en el neonato. Lo que ustedes, como que todos nosotros sabemos, puede dar lo que es el cuadro de Kernicter, es decir, una ictericia nuclear del recién nacido con afectación totalmente a nivel encefálico, con una alta capacidad de retraso del desarrollo, hasta incluso de las muertes. Otra medicación es el litio. Los neonatos expuestos al litio se ha visto que pueden presentar hipotonía, letargia, hipotermia, apnea.
escasa capacidad de succión y función tiroidea alterada. Y las tetraciclinas, que esto se ha visto que durante el embarazo y especialmente después del cuarto mes, todas las tetraciclinas están contraindicadas, debido a que es el efecto pernicioso que estas tienen sobre el desarrollo óseo y dental. Y lo más característico de las personas que usan tetraciclinas es que su recién nacido, posterior o cuando ya presenta su periodo de, cuando comienza a brotar sus primeros incisivos, se ven unas pigmentaciones amarillentas, puede ser una hipoplasia del esmalte y tiene una malformación de su dentadura en realidad. Y como les dije, especialmente la exposición a solo 1 gramo de tetraciclina al día durante 3 días en el tercer trimestre se asocia altamente con manchas dentales. Esto es lo que les puedo hablar de manera breve y general sobre el uso de los fármacos durante el periodo de gestación. Como les dije, son bastantes fármacos, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es la clasificación recomendada por la FDA, como les expliqué, la categoría A, donde nos ha visto que no hay riesgo para el bebé en el primer trimestre, y esto se ha visto que hay pruebas ha habido pruebas en animales y en humanos donde no se ha visto la teratogenicidad. La B, que en donde no hay riesgo para el feto, pero aún han existido estudios adecuados en embarazadas y solamente en animales. La categoría C, estos son efectos secundarios. Estos se han visto efectos, como se dice ahí, en animales, pero todavía no hay estudios apropiados en humanos, pero por lo tanto igualmente no se recomienda su uso. La categoría D, que hay pruebas que verifican el riesgo que sí existe para el bebé, pero esta solo, a diferencia de la C que se contraindica, la D se dice que se puede dar si es que el riesgo supera lo que es la parte de el riesgo, el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Y la X que es donde se ha comprobado ya en humanos que la medicación produce altamente teratogenicidad, como la talomida, con su efecto más común que es la focomelia, que ha producido ese estudio y donde se inició todo el amor sobre el aspecto teratogénico de los fármacos durante el estado gestacional. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los trastornos congénitos más frecuentes en Ecuador y cuáles son sus causas. Con factores de riesgo, aquí nosotros podemos ver que se incluye la edad materna. Esta produce una posibilidad de 2 veces más de presentar malformaciones congénitas que en mujeres jóvenes. La consanguinidad también de los padres puede desarrollar hasta 9 meses anomalías congénitas mucho más frecuentes. En relación a la paridad, aquí se ha visto que luego de tener un hijo, más de 3 veces esta anomalía tiene el doble de presentarse en realidad. También se ha demostrado que la presencia de enfermedades crónicas como el asma, la hipertensión, conlleva un 23% de posibilidad de que el embrión presente malformaciones durante su desarrollo. También se habla sobre los hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol, que estos elevan en sí de 3 a 5 veces el desarrollo de anomalías congénitas. La hace mucho más frecuente una mujer propensa al tabaco y al alcohol a que su embrión su producto en sí salga mal formado. Y también así como los procesos febriles y el consumo de medicamentos contribuyen a su aparición, como se les nombró anteriormente, que hay algunos medicamentos que producen algunas malformaciones, como se ha descrito durante la historia y sus estudios en su primer trimestre que nos da. En relación a lo que son los trastornos más frecuentes del Ecuador, hay un estudio muy bonito, muy importante, que se desarrolló aquí en Ecuador, dado que aquí en Ecuador se nos pone como la cuna sobre la cuna somos la capital mundial de la microtia en realidad. Porque en Ecuador se ha registrado que las patologías más frecuentes son la notia, la microtia y la fisura labio-alveolo-palatina. Esto se produce en una frecuencia de un 10.68% por cada 10.000 habitantes, es decir, tiene una gran prevalencia en realidad en relación a otras trastornos congénitos que se producen aquí en el Ecuador. Y esto se ha visto relacionado que es altamente con la altura en realidad y con el uso abusivo sobre el eco en realidad, para los controles que se abusan.
Nosotros también podemos ver que con respecto a las zonas de altura se registró que aquí hay una alta prevalencia sobre de hidrocefalia, igualmente como le decía la microtia, que como les debo recalcar, se ha visto que Quito es la capital mundial de la microtia. También se ha evidenciado algunas cardiopatías, una hidronefrosis y displasia del desarrollo de la cadera. Ahí, como les dije, el estudio realizado fue por el doctor Víctor Gijón, un genetista pediátrico. Él es el que dijo que después del estudio que realizó, que Quito es la capital mundial de la microtia en realidad. Y esto es porque es una formación congénita y esto, como todos nosotros sabemos, es una formación congénita de la oreja o pabellón auricular, donde está poco, y esta se caracteriza porque está poco desarrollado. Y cuando la oreja está totalmente sobredesarrollada, se conoce como anotia y la microtia puede ser unilateral o bilateral. Según el artículo que le había leído del doctor Nito Gijón, esta investigación duró aproximadamente 5 años y se analizaron, me parece que alrededor de unos 204 casos en niños de diferentes edades, de los cuales creo que me parece que un 90 o un 95% provenían de la sierra y un 10% en la costa y realmente una prevalencia sumamente baja, me parece que era de un 3 o 5% en la Amazonía. Por lo que se vio que realmente que esta enfermedad de la alteración del conducto auditivo, tanto la microtia como la anotia, se asocia a pacientes que viven en ciudades ubicadas sobre los 2.500 metros de altura, se llegó a concluir. Pero también se había envuelto factores genéticos intervenientes en este efecto, porque también se había hablado y se había discutido entonces si es que Quito, que se encuentra sobre los 2.500 metros de altura, presentaba, somos la capital, ¿por qué Bolivia no? Si se encuentra muchos más altos, se dio cuenta que se estaba involucrado en realidad muchos factores genéticos que todavía estaban en estudios para prever el por qué la relación de estas anomalías con la altura producían esto y por qué nosotros y no Bolivia teníamos más frecuentes alteraciones del conducto auditivo. Igualmente, también resaltaba este artículo que para no saber simplemente que la altura o nuestros defectos genéticos en sí o nuestras formas alimenticias eran suficientes para causar esto, también se encontró una incidencia, pero no tan alta como en Quito, que la altura, tanto en países como son La Paz y Bogotá, tenían también una alta incidencia de formar pacientes, es decir, recién nacidos con problemas del conducto auditivo. También se llegó a la conclusión de que es más frecuente en varones en realidad y solo se afecta del lado derecho y más frecuente, es decir, de manera unilateral. Y solo el 10% de todos los casos es lo que ocurre de manera bilateral. Como les dije, a pesar de que las causas de la microtia son difíciles de definir, algunas teorías incluyen que la disminución del suministro de sangre al oído en el desarrollo in útero. Otros han teorizado sobre ciertos medicamentos tomados por la madre durante el embarazo, tales como la cutane, la talidomida, el ácido retinoico, y también se cuestionó factores del medio ambiente, por lo que, como les dije, todavía hay gran campo de estudio para poder relacionar y poder concluir el por qué se produce todas estas cosas. No encontré así los trastornos genéticos en manera global del Ecuador, encontré algo sobre una relación que se encontraba en el periodo 2000 a 2018 en el hospital de la Tacunga, donde detallaban de manera cuáles son las patologías por sistema. Es decir, en el sistema gastrointestinal se vio que la estrés esofágica, el ano perforado, la gastrosquisis, al nivel cardiovascular, el gastrocardio, cráneo facial, miocropatía, labio leporina, fisura labiopalatina, agenesia del conducto auditivo externo, paladar hendido, mamelón preauricular, al nivel genitourinario, hipospadia, genitales ambiguos, criptorquidia, a nivel musculoesquelético, pie equinovaro, polidactilia, acondroplasia, a nivel neurológico, mielomeningocele, hidrocefalia, anencefalia, espina bífida, síndrome de Down, entre otros. Y como se ha visto que, como les nombré,
En realidad no se sabe por qué, pero los hombres tenemos mucho más prevalencia de formar malformaciones congénitas. En, hay un estudio en donde determinó que la prevalencia de los defectos congénitos en hospitales del Ecuador y nos dimos cuenta que es necesario establecer un registro nacional para nosotros poder asociar todas estas patologías. Dentro de lo que pude averiguar, se encontraba dentro del Ecuador de manera global, se ha obtenido un total de unos 51.375 malformaciones congénitas en el periodo de unos 7 años que duró. Esto clasificaba según el grupo etario en realidad. Y que decían dentro de estos 51.000 pacientes con malformaciones congénitas, hay un grupo de 16.679 donde se encontraban pacientes menores de un año. Y también se llegó a la conclusión que este tendría una tasa de prevalencia de 72.33 por cada 10.000 nacimientos. De manera global se reportó que el labio leporino lateral fue la anomalía más frecuente, con un registro de 4.57 por cada 10.000 recién nacidos vivos, entre otras patologías. Y otras menos frecuentes fueron las formaciones cardiovasculares, también se nombraba la hidrocefalia, el síndrome de Down, y este tiene una cifra baja de unos 3.7 por cada 10.000 habitantes, y también se encontró que también había una gran presencia de malformaciones a nivel genitourinário, especialmente por la malformación del testículo no descendido, la criptorquidia. Y ahora sí, en realidad, a lo que es por qué aparecen los trastornos genéticos, aquí sí trataba de recalcar que las anomalías congénitas suelen ser más frecuentes de familias con bajos ingresos. Porque aquí se ha visto que un aproximado del 24% desarrolla malformaciones graves debido principalmente a lo que nosotros sabemos, a la deficiencia de nutrición durante el embarazo y a la exposición de los factores que las condicionan. Es decir, una persona que va a cursos que vive del campo y está sometida directamente a pesticidas, de ley va a tener algún tipo de malformación. Y también hay que tener en cuenta que las personas de bajos recursos son las que se embarazan a edades tempranas y siguen embarazando durante todo su edad hasta edades avanzadas. Y como les nombré, este es un factor de riesgo para alteraciones cromosómicas. Y entre las más frecuentes es lo que se nombra del síndrome de Down. Y también no hay que ver que las mujeres jóvenes también tienen la posibilidad de presentar anomalías congénitas. Pero así ha sido posible establecer la causa de los efectos congénitos, que hay un 40-50% de todos los casos. Pero hay que también reconocer que la mayoría todavía permanece desconocida. Aquí entre las causas congénitas más frecuentes se encuentra clasificada en tres tipos. Las mutaciones genéticas, que van entre un 20 o 25%, las alteraciones cromosómicas, que es el grupo más grande de mutaciones que llega hasta un 70%, y los defectos productos de factores ambientales, que esto registra un 5 o un 10% del total de todas las malformaciones congénitas. Hay algunos autores que señalan que las formaciones congénitas tienen origen multifactorial y su desarrollo por lo general ocurre durante los primeros meses de gestación. Aquí es donde se ha logrado determinar algunos factores relacionados con su aparición. Entre estos se estima que al menos del 10% están asociados con factores ambientales. Otros con un registro del 25% con factores genéticos y el 65% están implicados con factores difíciles de dilucidar. Bueno, en relación a los factores ambientales involucrados en la formación y desarrollo de las malformaciones congénitas, son de diversas índoles en realidad. Y para algunos no se ha logrado todavía establecer el mecanismo de cómo se produce y cómo logra desencadenar la formación en sí, mientras que en otros se encuentra claramente descrito.
Entonces incluye el contacto de plaguicidas y diversos productos químicos como el alcohol, medicamentos psicotrópicos, tabaco y las radiaciones. Y aquí hay que hacer hincapié porque he visto durante en mis 2 años de rotación que está todavía, se le tiene un alto miedo y cometen el error de que una mujer que estaba embarazada y no se dijo y negó y renegó que no estaba, confirmó que no estaba, y lastimosamente la prueba que se le hizo de embarazo salió negativa y tenía un dolor abdominal severo y tenías que hacerle y después del eco que no fue demasiado concluyente, se pidió que se le haga una tomografía. Se hizo la tomografía y durante el reporte tomográfico, aparte de demostrar que tenía una apendicitis, había asociado que presentaba que tenía un estado gestacional de 5 semanas. Las recomendaciones decían que era que se corte el embarazo, pero eso es netamente falso, porque según los estudios el estudio del Colegio Americano de Relojos dice que la cantidad de radiación predispuesta solo en una ocasión a una mujer embarazada es mínima para un efecto para una formación del embrión, por lo que en sí no se recomendaba que se suspenda en realidad el embarazo. Más hablaba sobre reacciones adversas que producían los contrastes, pero no repercuten más a nivel de lo que es del embrión, sino que más a nivel de la madre, como son náuseas, vómito y problemas gastrointestinales. Siguiendo con el tema, hay otros factores que incluyen hipoxia, radiaciones ionizantes, químicos como el mercurio, que como sabemos que esta se encuentra en peces consumidos, que este se encuentra en peces y algunos son consumidos durante el embarazo. Hay disruptores endocrinos que provocan trastornos genitales de pubertad precoz, medicamentos como el retinol, que provocan anomalías faciales, las tetracitrinas, como les dije, que provocan defectos de los dientes y huesos. La vitamina A provoca defectos en el corazón, la ausencia de esta. Y también defectos en miembros y en tubo neural, la talidomida, anomalía en el desarrollo de los miembros, que produce lo que es típicamente conocido como la focomelia. Medicamentos como cloranfenicol, que ya les nombré, el ácido valproico, la terapia de la diabetes mellitus, como el uso de metformina, que es una medicación recomendada tipo B durante el embarazo. Drogas psicotrópicas y adictivas también están aquí involucradas. Aquí, con respecto a los factores genéticos, la consanguinidad juega un papel preponderante. Aquí aumenta de manera significativa las probabilidades de anomalías y los riesgos de muerte neonatal. Se ha visto que se duplica. Adicionalmente, es importante descartar que predomina la discapacidad intelectual, así como la presencia de anomalías raras. Esto es netamente porque tienes una mayor probabilidad de que los genes defectuosos que hay entre hermanos se junten y nazca netamente un bebé totalmente malformado. No es decir que todos los hijos de, de parejas con consanguinidad van a formar al 100% productos con malformación. Es decir, va a haber productos que nazcan netamente sanos, pero la probabilidad que nazcan con malformaciones es mucho mayor en realidad. Aquí también tenemos como factores inherentes al padre o a la madre y se encuentran las infecciones por algunos agentes virales o bacterianos, como por ejemplo se puede nombrar la sífilis, la rubiola, la toxoplasmosis, algunas enfermedades crónicas que les nombré como la diabetes mellitus, también aquí juega un papel importante la obesidad, el estado de desnutrición, la carencia de ácido fólico, la carencia de yodo, que son minerales comunes, se ha visto que repercuten altamente y están relacionados con anomalías congénitas. En relación a las prevenciones de las enfermedades congénitas, para terminar el tema, ¿qué les puedo decir? Que muchas de las malformaciones congénitas son susceptibles de la prevención. Es lo que ha declarado la OMS en el año 2015. Eso declaró que todas pueden ser prevenidas, la mayoría en realidad. Y como pilar fundamental en ese sentido, se ha visto que se ha establecido que hay un mayor fortalecimiento y desarrollo de sistemas de vigilancia y registro. Por eso, cuando ustedes hagan su rol, les van a alcanzar lo que es el CIBAMAR, CIBEALERTA,
puras cosas que les van a sacar de quicios. Durante su año de rural acerca de las madres, el ácido fólico, sus controles prenatales. Si ustedes van a hacer en comunidades lejanas, en mi caso hice en la Amazonía, me toca ir a buscarles en 3 horas dentro en bote y regresar por las mismas y la paciente no se quiera porque no tiene comida. Ustedes van a ver que netamente, en realidad sí las prevenciones de enfermedades pueden ser así prevenibles con una buena nutrición, porque se ha visto que los factores ambientales también son importantes. Bueno, volviendo a lo que es así al tema, les quiero hacer un énfasis en el desarrollo de conocimiento especializado, así como la creación de capacidades con el fortalecimiento en la investigación y estudio acerca de la etiología, el diagnóstico y prevención de los mismos. Todo esto en conjunto con la cooperación a nivel internacional y nacional señala que la importancia de la prevención de las anomalías congénitas a través de los elementos diversos, tales como les nombré el control prenatal adecuado, los cuidados durante la gestación, una buena vacunación, el suministro adecuado de ácido fólico y yodo en cantidades suficientes para provocar alteraciones tanto a nivel del sistema nervioso central. Hay que recalcar que las medidas preventivas son efectivas, ¿no? Sumamente efectivas. Y hay que hacer énfasis en la dieta de la mujer durante su edad fértil, la cual esta debe ser rica en alimentos que contengan vitaminas y minerales y suplementos de ácido fólico por vía oral. Suprimir el uso de sustancias como el alcohol y drogas, mantener un control estricto de patologías como es la diabetes gestacional, que podemos observar que una madre con el control de diabetes gestacional puede dar un niño macrosómico. Hay que también instruir sobre la importancia de la exposición de sustancias teratogénicas como los plaguicidas, metales pesados durante el embarazo, y medir la necesidad del uso y como les dije, les nombré al principio, medir la necesidad del uso de medicamentos potencialmente dañinos para el feto, igual que la exposición de radiaciones con fines médicos, pero como también les decimos hincapié, si es que por error ustedes, a pesar de que la madre les ha dicho que no está y ustedes por salvar la vida, en este caso, un abdomen agudo y se vieron que tenía una pancita perforada con peritonitis y estaba en periodo de gestación, no justifica la interrupción del embarazo. Así la probabilidad de que el niño salga mal formado es mínima en realidad. Hay que también extender y mejorar la cobertura de aplicación de vacunas contra patologías que provocan malformaciones congénitas como la rubiola. Hay que decir que no hay que ser como las madres antivacunas, en realidad hay que sacarse eso de la cabeza. Sí, es cierto que cuando se creó la vacuna para la influenza, sí se vio que se desarrollaban un porcentaje importante de pacientes se desarrolló síndrome de Guillain-Barré, pero su efecto es netamente reversible en realidad. No es una formación que te va a quedar, no es una enfermedad con la que te va a quedar de por vida, y el uso de plasmaféresis adecuadamente se puede revertir totalmente la enfermedad. Hay que mantener una formación continua al personal sanitario en materia de prevención de malformaciones congénitas. Aquí la prevención debe iniciarse desde antes del embarazo, con una buena planificación, verificando antecedentes de las familias de origen de los padres a través del árbol familiar o ginecológico. Durante el embarazo con el control de alimentos y las dosis necesarias de ácido fólico y minerales, hábitos saludables y evitar contacto con sustancias o medicamentos potencialmente dañinos al feto, así como el control estricto de las enfermedades crónicas que padezca la madre. Cuidados indispensables durante el parto y los exámenes pertinentes para la detección de anomalías no aparentes. Aquí el papel protagónico del médico pediatra es fundamental en realidad, para lograr el efectivo de disminuir la prevalencia de las malformaciones congénitas y minimizar con sus consecuencias. Aquí como hincapié solo les quiero decir recomendación, que durante su medicatura rural sí es posible prevenir las enfermedades. Sí hay que hacer un poco de esfuerzo con las personas de bajos recursos y de bajo nivel cognitivo, donde rechazan totalmente la consumo de esto, justifican que no lo pueden hacer por la lejanía, pero créanme ustedes, si ustedes les nace y ustedes van y buscan a esa paciente, van a ver si ustedes le comienzan a tratar desde que ustedes le captan y se dan cuenta que la madre está embarazada y ustedes le siguen sus controles y le obligan a tomar la medicación, hacer sus controles, hacer sus exámenes, van a darse cuenta que cuando nazca ese bebé que va y netamente va a parir en su centro de salud,
al compararle con sus otros hijos que también conlleva, el cambio es sumamente importante, les digo, por experiencia propia en realidad. Eso es lo que les puedo decir acerca de la exposición que nos tocó. Así no les quise abogar mucho, no les quise atontar mucho, porque no me pareció en realidad que hablarle específicamente de cada uno de los fármacos, porque si les comencé a hablar de cada uno de los fármacos, no les digo que no es importante, pero va a ser demasiada carga de información en realidad. Y como les digo, hay ahorita aplicaciones de teléfono que son sumamente importantes y útiles, que les puede ayudar bastante. Pero sí hay que tener en cuenta algunos medicamentos comunes que sí debemos saber que están totalmente contraindicados. Y eso sí, debería saberlos de memoria. Pero otros que que no son de uso rutinario, sí podemos averiguarlos así. Eso es todo en realidad a mi presentación. Espero que les haya sido útil. Eso es todo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctor. Gracias por su ponencia. Realmente es de suma importancia conocer los fármacos que son teratogénicos, al igual que las enfermedades congénitas. Estoy seguro que lo compartido aquí servirá para nuestro aprendizaje y para nuestra vida profesional. A continuación vamos a tener una serie de preguntas que nos enviaron los chicos. Jonathan Márquez pregunta, ¿cuál es la expectativa de vida de un neonato con labio leporino? Bueno, aquí hay que saber que la mayoría de los bebés nacerá sin problemas. La forma como su hijo lucirá después de que sane depende de la gravedad de su padecimiento en realidad. Su hijo sí podría necesitar otra operación para reparar que es la cicatriz a raíz de la herida de la cirugía. Pero los niños a quienes se les haya practicado la reparación de paladar hendido posiblemente necesitan una consulta con un odontólogo o ortodicista para minimizar lo que sus efectos. Hay igualmente de manera estética sus dientes posiblemente que necesitan su corrección a medida que saben. Pero hay que recalcar que un niño con labio leporino o esta patología que les nombré no sirve un repercute en su desarrollo, que no va a ser un niño totalmente sano, ¿verdad? Lo que más daño lo crea en su estado psíquico por las burlas que a lo mejor pueda sufrir. Por lo que así que la expectativa para un niño con labio leporino en realidad es alta. No es que va a morir, no es que va a morir ahogado, no es que va a morir por desnutrición que no pueda comer. El niño va a poder comer, el niño va a poder nutrirse, el niño va a poder hacer todo en realidad porque se ha visto que ellos mismos se adaptan a igualmente durante su estado, durante sus primeros 6 meses, que es netamente de lactancia materna. Se ha visto y se ha verificado que ellos saben cómo lograr solucionar lo que es la leche a través del peso para que no transmita hacia las vías aéreas y así poder nutrirse y crecer con normalidad. Así que la expectativa de un niño con labio leporino sí es alta, en realidad no es mala. Ya, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, William Pasto pregunta, ¿qué nos puede ampliar sobre anticonvulsivantes para el tratamiento epiléptico y el embarazo y las malformaciones? Aquí, con respecto a esto, verán, como les nombré, hay varios estudios que han nombrado esto en realidad. El efecto adverso de los antiepilépticos sobre el embarazo ha sido reconocido desde tiempo, como les dije. Y de hecho, tiempo atrás, el riesgo relativo por los efectos fetales y maternos de cada anticonvulsivante aún está pobremente definido. Eso, lastimosamente, no está totalmente bien establecido. Entre las revisiones recientes de la literatura, y sí se han podido encontrar artículos que buscan dar respuesta a este interrogante. Por ejemplo, hay un artículo que me pasaron el año pasado. Hay un metaanálisis de estudios profesionales que incluyó aproximadamente unos 10 estudios de corte y 4 estudios de casos y controles, donde se involucraban alrededor de unos 50,000 pacientes de controlado, donde se encontraron que hay formaciones mayores en el 9.8% de los expuestos y en relación a unos 7.4% de los no expuestos.
Pero y como les dije, no se pudo establecer una asociación directa entre un anticonvulsivante y una información mayor específica. El resultado final del metaanálisis, lo último que dijo el metaanálisis, que muestra un incremento de riesgo de 2.64 veces para el desarrollo de malformaciones mayores en hijos de madres tratadas con anticonvulsivantes al compararlos con hijos de controles sanos. Entonces, es decir que toda madre toda mujer gestante que esté tomando antipiléticos o medicación anticonvulsivante va a tener un riesgo mucho mayor de malformaciones para su producto que para una madre que no toma los mismos. Ya, doctor. Reni Amaguaya nos pregunta, ¿el labio hendido tras un tratamiento adecuado puede presentar problemas ¿Puede presentar problemas? a futuro? En realidad no. Un paciente con labio leporino ya no presenta problemas futuros, son correcciones que se dan a nivel plástico. Si nace sin labios, se puede suturar. Si nace sin paladar, ya hay materiales que logran sustituir eso de ahí. Así que aún, como les nombré a futuro, netamente solo se deben hacer correcciones según avanza la edad. Hay que cambiar los niveles de platina mientras va avanzando, pero que haya un riesgo netamente fatal o de un desenlace fatal para el producto recién nacido que haya nacido con dicha malformación es baja en realidad, no se ha visto. Listo. Roxana Zamora nos pregunta, ¿cuál medicamento es más dañino y por qué? ¿Qué medicamento es más dañino? Chuta. Como les dije, hay la clasificación de la FDA que les nombré, la clasificación ABCDX, en donde, como les dije, en la parte A son son los medicamentos que están indicados netamente para el embarazo y de hecho la no ingesta de estos puede ser fatal para la misma. Hay la clasificación B, C y D, la C que es totalmente contraindicada, pero que se ha visto malformaciones en sí, en productos en animales, pero humanos. Pero aquí sí tenemos lo que es la clasificación X, donde sí se ha visto alteraciones a nivel de fetos en humanos, dado que se ha comprobado en personas embarazadas, como es este caso, como es en el caso de la talidomida, como les nombré que la que produce la ingesta de es la malformación conocida como focomelia, en el cual las estructuras de las manos y pies pueden verse reducidas o verse solo como un solo dígito y netamente se ven como unas focas. O también se ha visto que estos pueden tener aspecto totalmente normal, pero salen directamente del tronco del animal. Es decir, no pueden tener lo que son los húmeros, cúbito y solo nacen directamente las manos y los pies del tronco donde están. Pero hablar de qué medicamento es más peligroso no te puedo hablar porque, como les dije, eso es una lista enorme, pero las que están en la lista X para mí serían las que se han visto que producen efectos, entre los cuales se encuentra la talidomida, como lo voy a recalcar, que fue el descubrimiento por el doctor Lenz y es el que desencadenó el interés mundial por la teratología clínica. Ya, doctor. Gabriela Jaramillo nos pregunta, ¿cuál es la importancia del ácido fólico en el embarazo? Bueno, el ácido fólico juega un papel fundamental durante el embarazo. Como les dije, este es esencial para la producción de tejido y para la formación de los órganos del embrión y el feto. Algunos estudios demuestran que las mujeres que consumen la cantidad recomendada de ácido fólico antes de estar embarazado y durante el primer trimestre de embarazo pueden reducir el riesgo de tener un bebé prematuro, con bajo peso al nacer, o un defecto del tubo neural, que son los defectos congénitos que están como en la espina dorsal defecto congénito de la espina dorsal y el cerebro, aquí como la espina bífida, la anencefalia y todo tipo de estudio, todo tipo relacionado en estos sistemas. Ya, doctor, estamos finalizando las preguntas. Reni Amaguaya, no sé, ya está. A ver. Sandy Mela Criollo Supe pregunta,
¿En qué semana se afecta el sistema nervioso? Usted debe centrarse, pues, se afecta en la primera semana del desarrollo, como les vine a decir. Hay que aclarar en cuenta que es el periodo de embriogénesis, ¿no? Entonces, es donde se va a ver más afectado el consumo tanto de medicaciones que afectan en o la falta de consumo de los mismos. Es decir, que toda mujer durante su primer periodo de gestación, donde más daño a nivel neuronal va a tener. Por cuestiones de tiempo, entonces cerraríamos la sección de preguntas. Con esta última que Ricardo Zambrano quisiera saber si le puede repetir esa app que mencionó. La aplicación que se llama es el Sanford, en realidad. Es una aplicación que se puede encontrar en la Play Store y es una aplicación que, que detalla los antibióticos, que detalla todos los antibióticos que existen. Es una aplicación que está en inglés, pero te dan las recomendaciones, las dosis, el ajuste a cargo de función renal, sus contraindicaciones, los ajustes también cuando hay fallos hepáticos. Entonces es una aplicación realmente útil. Sí, sí es útil. Hay versiones libres antiguas como la de 2016, me parece que es una versión libre que ustedes le pueden encontrar. Pero la versión actualizada del 2019 y 2020 están todavía a la venta. Creo que está alrededor de unos 12.90, de $13 al año. Doctor, muchas gracias. Agradecemos su participación. Sin duda ha sido una presentación muy precisa. Esperamos que todos los miembros asistentes a este proyecto hayan podido comprender lo que se transmitió en esta conferencia. Y dentro de unos 10 minutitos se les va a enviar a todos ustedes, los participantes, un link de retroalimentación. Les recordamos que estará habilitado solamente 1 hora, además de que se hará un promedio con la nota que obtuvieron el día de ayer y la nota que van a obtener el día de hoy. Y su certificado de la participación en el proyecto de principio a fin se les hará llegar en unos 3 a 4 días en sus respectivos correos. Las dos conferencias igualmente fueron grabadas y de igual manera se les enviará a sus correos. Muchas gracias, doctor, por su participación y a todos los participantes.